licuado, es un verde más oscuro, tipo aceituna, dice, y genera es producido por una colestasis. Y finalmente la ictericia melánica, que es una colestasis crónica, ¿no? Donde ya hay cambios en la piel. La misma piel empieza a formar más melanocitos, distorsión un poco el color entérico, debido a estas lesiones por estimulación del rascado. Entonces, pacientes con un problema crónico, por ejemplo, tumores de vesícula, o tumores compresivos de colédoco, como por ejemplo una puloma o un cáncer de cabeza de bronquias, puede generar una obstrucción crónica de larga data que da tiempo como para que la piel se adapte a ese estímulo de rascado y el aumento de la bilirrubina para cambiar de coloración. Aquí algunos ejemplos: la flavínica, la rumínica, melánica, la que es un poquito más pura, y la vernínica, que es la colestasis. La verdad, yo no estoy bueno para diferenciar mucho los colores. Algo lo puedo deducir, pero no por la clínica, pero por la coloración. Así que ustedes pueden entrenar sus ojos para poder diferenciar esta gama de colores. Afortunadamente, bueno, imagínense ustedes hace algunas décadas, o quizás más de unas décadas, en donde no tenían acceso al laboratorio. Es más, ni siquiera conocían que existía la AST, la LT, la bilirrubina total, solamente veían pacientes amarillos. La única forma de diferenciarlos era analizando sentidos y tratando de buscar diferencias entre ellos. Y bueno, llegaban estas diferencias. Afortunadamente ahora estas diferencias han sido reemplazadas por el laboratorio. Nos ayuda mucho una ecografía que dice si esto es objetivo o no. Por eso es que ahora, en vez de utilizar su sentido para los colores, ya prácticamente es una exigencia de la actividad médica en que ustedes hagan con ciertos conocimientos secundarios, ¿no? Para hacer una extensión de sus sentidos. Entonces, las manifestaciones clínicas principales, creo que las podemos deducir fácilmente: ictericia de escleras, y no es uno importante, las mucosas y la ictericia ocular, en ese orden, ¿no? La coluria, la vapolia, el prurito, la hepatomegalia y el dolor en el pulmón derecho nos van a ayudar un montón. Importante, acá lo que le decía, el prurito colestásico, ¿no? El prurito colestásico es más intenso en palmas y plantas, generalmente se presenta más en las noches y usualmente precede la ictericia. Entonces, cuando un paciente empieza a ponerse amarillo, ustedes le preguntan: ¿y antes de que se ponga amarillo, notó como que le picaba el cuerpo? Sí, es un dato interesante. Y no suele haber lesiones cutáneas primarias y secundarias a rascado. O sea, no es tan intenso como debido como otros públicos psicólogos. Aquí tenemos algunos resultados importantes que nos ayudan a diferenciar una de otra. Por ejemplo, en un patrón hepatocelular, miren cómo las transaminasas se elevan. En un patrón colestásico, la tasa alcalina y GGT se elevan, y en el mixto se elevan todas. Entonces tenemos colestásico y hepatocelular. En el caso de que tengamos solamente los resultados del laboratorio, igual aumento de bilirrubina indirecta, hemólisis, AST, LT elevadas, reacción hepatocelular, como tasa alcalina y LT, colestasis elevada. Ahora, ¿es posible que en una colestasis encontremos AST y LT elevados? Sí, es posible, cuando el problema es muy intenso, empieza a generar daño hepatocelular. Pero lo que va a diferenciar es la presencia de la tasa alcalina, ¿no? Que en los casos de una hepatocelular no se eleva. Ahora, ¿qué tanto se puede tomar como referencia el grado de elevación de las transaminasas para darle un significado de gravedad o no? Si la elevación es 2 a 3 veces lo normal, el daño es leve. 2 a 5 veces, ¿ah? Imagínense ustedes, 2 a 5 veces. Entonces, pacientes que se hacen su perfil hepático porque quieren hacerse como curiosos, ¿no? Simplemente porque está en oferta, se hacen su perfil hepático y les sale pues la bilirrubina, la AST-LT normal 20 y ya están en 25. Y llegan traumados al consultorio. Todo está mal, mi hígado, algo está fallando, dicen que está fallando mucho, ¿no? Empiezan a echarle un montón de cosas. Pero no significa nada, ¿verdad? O sea,
5 no significa nada. Para que el daño sea leve podemos esperar hasta 5 veces su valor normal, ¿no? Un daño moderado hasta 15 veces y un daño severo, la hepatitis aguda te eleva hasta 20 veces. Es bastante, muy bajado. Existen los patrones colestásicos que son típicos. Ustedes hacen esta batería de pruebas y determinan las características y tienen ustedes el patrón colestásico. Ahora, cuando hablamos de colestasis, hablamos de que la bilis, la bilirrubina, por lo tanto, está en todas las vías biliares, desde que sale del hepatocito hasta que llega a la vesícula, al intestino. Todas esas son las vías biliares. Pero entenderán entonces que los canalículos que se forman allí donde está el hepatocito y que luego forman la vía biliar primaria, toda esa estructura es intrahepática. Cuando se forma el hepático derecho y el hepático izquierdo, ya se hace externo, ya es extrahepático. Entonces puede haber colestasis intrahepática y colestasis extrahepática. Y la colestasis intrahepática no es hepatocelular. Ojo, la colestasis intrahepática no es hepatocelular, sigue siendo un problema colestásico obstructivo, ¿no? La hepatocelular es daño per se del hepatocito con AST elevada. En la hepatocelular intrahepática no es un daño per se del hepatocito, sino de las vías biliares. Por esa razón, la AST y la ALT pueden estar elevadas ligeramente en cualquiera de las dos. No por daño directo, sino por daño indirecto. La acumulación hace que, digamos, el hepatocito se tosigue de tanta bilirrubina que no puede ser emitida y termina dañándose. Lo que sí marca, vean ustedes, para las dos formas de presentación, la presencia de bilirrubina directa, la fosfatasa alcalina y la GGT. Esos son los tres marcadores para una colestasis que hemos venido diciendo hasta el momento, con la diferencia de que en la extrahepática es mucho más marcada. Se eleva mucho más la fosfatasa alcalina, la GGT y la bilirrubina directa. Ya la diferenciación la vemos en los exámenes de laboratorio, y para que vean que sigue siendo poshepática, las colestasis intrahepáticas siguen siendo poshepáticas. Vean ustedes, hay coluria y hay apolia, ¿no? Puede presentar. Entonces, frente a un paciente con ictericia, con una coloración amarilla, lo primero que hacemos es confirmar, ¿no? Esa coloración es por hiperbilirrubinemia y no es por carotenemia o otra condición. 1, 2, determinamos el tipo de bilirrubina que predomina, directa o indirecta. 3, analizamos el patrón hepático con estas pruebas. Y 4, solicitamos tres imágenes para confirmar. En el laboratorio, con ese patrón, elevación de ST, elevación de MT, intrahepático, elevación de fosfatasa alcalina, GGT, eso sería una colestasis. Y aumento de la bilirrubina indirecta con anemia, lo más probable es que sea un hemólisis. Aquí les presento ya un cuadro final donde están todas las patologías, la prehepática, la hepática y la poshepática ya dividida en sus dos componentes, ¿no? Intra y extrahepática. Los signos más relevantes, los que ustedes pueden identificar, y las características clínicas de cada uno de ellos. Esto ya para que se regocijen en su momento de preguntas. La ELT se ve un poco más. Creo que sí son tres. Pero dependiendo, por ejemplo, si el daño celular es por el COVID, la que más se va a elevar es la ALT. Porque la ELT necesita la dioxina para formar el sólido.
¿Qué acción deberíamos tomar? Entonces, el síndrome de hipertensión portal, que ustedes lo conocen también, es bastante sencillo, tiene mucha deducción fisiológica, patológica. El hígado tiene una característica importante en cuanto a su baja presión, ¿verdad? Es esta famosa circulación entránica, que nos dice que el hígado se abastece de sangre tanto venosa como arterial. La parte arterial lo nutre, lo oxigena, pero la parte venosa le da la chamba, le da el trabajo. Y es un trabajo arduo porque la sangre venosa que recibe a través de la vía porta es de todos los órganos del cuerpo, del abdomen, perdón, intestinos, del hígado, hueso, del páncreas, del vaso. Entonces, toda la sangre llega al sistema porta y llega al hígado. Esto hace que haya un gran volumen a nivel de la vena porta. Y para que pueda haber un pasaje de la porta al sistema venoso sistémico. Sabe que ya la porta tiene que pasar al sistema venoso sistémico, debe haber una gradiente de presión que genere que pueda avanzar. Esta gradiente de presión es conocida como la gradiente punto sistémico, que es la diferencia entre la presión de la porta y la presión, en este caso sería de la cava, ¿verdad? La cava es la que recibe la sangre. Entonces, esta diferencia de presión debería ser de 5 milímetros de mercurio a favor del porta. O sea, el porta tiene que tener una presión 5 milímetros más para que pase. Bajo estas condiciones, el flujo se da de manera adecuada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta presión aumenta? Si aumenta esta presión, esta gradiente aumenta, significa que la sangre se está quedando en el porta o que el sistema venoso sistémico está disminuido. Vamos a ver qué sucede. Cuando la gradiente supera los 5 milímetros de mercurio, hablamos de una hipertensión portal. Pero si esta gradiente ya supera los 10, la hipertensión portal se hace clínica. Es decir, empieza a haber las manifestaciones. Noten ustedes que esta, como las otras enfermedades que hemos visto, tiene un rango de tolerancia. Es decir, por ejemplo, en la ictericia, yo puedo tener una bilirrubina de 1.8, normalmente es 1.8, tengo hiperbilirubinemia, pero no tengo manifestación de hígado. De repente no tengo ni molestias. Entonces, miren cómo el cuerpo tolera cierto rango de disfunción y quizás teniendo mecanismos de compensación. Entonces, en este caso, un paciente con este valor entre 6 y 10 va a tener una hipertensión portal, pero aún no da manifestaciones. Y esto es lo que podría estar sucediendo, por ejemplo, en un hígado que está en camino a la cirrosis, ¿no? Está en camino, aún no está en cirrosis, pero ya es un anuncio. Y cuando la presión o la gradiente de presión supera los 12 milímetros de mercurio, hay un riesgo de ruptura de varices. Es decir, esas zonas de anastomosis que tiene el sistema porta con el sistema venoso sistémico pueden romperse por el exceso de presión. Ahora, ¿qué cosa causaría que la gradiente aumente? ¿No? Primero, que haya un aumento en la resistencia al flujo portal. Es decir, que la vena porta se cierre, aumenta la presión. O que dentro de la vena porta algo esté moviendo que no deje pasar, empieza a aumentar la presión. O que haya un incremento del flujo entráfico, es decir, que le esté llegando más volumen de sangre al sistema porta. Cualquiera de ellos
puede elevar la presión. Este dato es interesante, ¿no? Clínicamente es significativo. También en anatomía ya habían revisado cómo es que se vincula en ciertos puntos todo el sistema porta. Miren, recto, colon, estómago, todos, intestino delgado, todos derivan finalmente en la sangre al sistema porta, todos. Pero este sistema porta a su vez se va a conectar en algunos puntos con el sistema venoso de la cava inferior. Estos puntos de conexión son conocidos como las anastomosis portosistémicas. Esas anastomosis están predominantemente en 4 puntos. Un punto arriba, a nivel del esófago, sobre todo en la porción abdominal del esófago. La parte más bajita, esos 2 centímetros que están por debajo del diafragma. Y forman, cuando la presión venosa de la porta aumenta también la presión en estas anastomosis y hace que las venas que están cerca del sistema de lesiones sistémicas que están cerca a la porta se hinchen y forman las varices esofágicas y las varices gástricas. La otra anastomosis es a nivel periumbilical, donde se unen con las venas umbilicales, inclusive con los vestigios de la vena umbilical, esta que ya se obliteró a nivel del ligamento redondo, aumenta la presión. Si bien las venas umbilicales desaparecen, no son funcionales, aún anatómicamente persisten, son potencialmente recanalizables. Y eso es lo que ocurre. La presión portal empieza a recanalizar esa vena y sale, la abre, fluye por ahí la sangre y con las anastomosis que tiene con el resto de venas superficiales, las hincha, las dilata, formando la famosa cabeza de medusa. El otro punto es a nivel retroperitoneal. A nivel retroperitoneal también se pueden formar pequeñas varices retroperitoneales, y abajo, a nivel del recto, las hemorroides, ¿no? Que es otro punto de unión entre porta y cavidad sistémica. Entonces, las manifestaciones clínicas que vamos a ver en un paciente con una hipertensión portal se van a traducir en alteraciones de estas uniones. Estas 4 anastomosis son como el punto de Defoe, ¿no? La zona de Defoe de esa presión exagerada. Ahí están las zonas. Miren, ojo, una vez, no sé en qué momento, en una exposición, creo que alguien presentó una imagen de una cabeza de medusa, pero que no era cabeza de medusa. Miren la característica. Del ombligo se irradian los vasos. En cambio, en la otra imagen que presentaron eran vasos dilatados pero paralelos, no nacían del ombligo. Ese paralelismo está más en relación con una obstrucción de la cava inferior que no puede pasar, entonces busca los colaterales. Atrás, en la parte retroperitoneal, detrás de los intestinos, del colon, también puede ocurrir unas varices y que tendría una derivación, como una especie de bypass que pasa contenido venoso a la zona arterial inclusive, y esto podría llevar nutrientes aún no metabolizados a la circulación sistémica, lo que haría que el cerebro reciba ese tipo de alimentos no metabolizados, generando lo que conocemos como encefalopatía hepática. Y las hemorroides a nivel rectal, sobre todo las hemorroides internas. Podemos clasificar la hipertensión portal también de una manera topográfica como una hipertensión portal suprahepática, hepática e infrahepática, dependiendo en dónde está la lesión, dónde se está generando la obstrucción. Si está antes de su ingreso al hígado, está dentro del hígado o está saliendo del hígado, ¿no? La porta sale del hígado mediante 3 venas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas venas? ¿Cómo se llaman las venas de salida? El único es la que viene del vaso.
tres. Primero se juntan y se unen para entrar a la cava, ¿no? En cambio, abajo, la puerta se forma en parte por la esplénica, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, entra en forma de una sola y entra como puerta. Entonces, de acuerdo a en qué zona está el problema, vamos a encontrar las manifestaciones clínicas. Vean ustedes, si el problema está en el ingreso al hígado o antes del ingreso al hígado, podemos encontrar una esplenomegalia, ¿no? Una esplenomegalia, es decir, la sangre no está fluyendo, se retorna, hay mayor congestión del vaso y empieza a crecer. Pueden haber hemorragias digestivas debido a vasos dilatados a nivel del esófago. Rara vez en estos casos hay ascitis, porque aquí básicamente se está comprometiendo la parte intestinal, y usualmente en estos casos el hígado está sano, porque las opciones más bajas se fuera. En el caso del problema hepático, dentro del hepático, podemos dividirlos en tres partes, ¿no? La hipertensión en la zona hepática se puede ver alteraciones en los sinusoides, antes de los sinusoides o después de los sinusoides, ¿no? Recuerden el sinusoide hepático, ¿verdad? El sinusoide hepático es el que está en contacto directo con el hepatocito. Entonces, antes de formarse, después de formarse, puede estar el problema, puede estar la obstrucción. Entonces, cuando hablamos de una lesión post-sinusoidal, hablamos de una enfermedad veno-oclusiva. Aquí el sistema venoso está ocluido, está generando una presión hacia atrás, retrógrada, que no deja que ese sinusoide fluya la sangre por el sinusoide y se congestiona. En el caso del sinusoidal, ya es que el hepatocito está dañado, la citoarquitectura está alterada y la arquitectura del hígado se ha comprometido, es decir, puede haber fibrosis, puede haber remodelaciones ineficientes que están generando un flujo desordenado, ¿no? de la sangre, típico en la cirrosis y en la hepatitis crónica. Y en el presinusoidal hay cáncer, tipos de linfomas que pueden causar este tipo de lesiones y algunas infecciones parasitarias como la esquistosomiasis y la congénita, la fibrosis. Entonces, y en el caso de las suprahepáticas, ya arriba, obstrucciones allí, aquí tenemos la sangre que logra pasar todo esto, llega a esta zona y no avanza. ¿Y por qué no avanza? Porque algo lo está sucediendo ahí, algo está impidiendo. Y una causa muy común es la congestión de la cava por una insuficiencia cardíaca. Recuerden que la cava recoge la sangre del hígado, se va hacia la aurícula, ¿verdad? Se junta con la cava superior entre la aurícula derecha. Si hay una insuficiencia, sobre todo del lado derecho, por el ventrículo derecho no puede sacar toda la sangre, se queda con una porción y eso se va haciendo retrógrado. Entonces, por eso decimos que en la insuficiencia cardíaca derecha encontramos hepatomegalia, porque congestiona la cava inferior, pero también encontramos ingurgitación yugular porque congestiona la cava superior, ¿no? Ese es el fenómeno. Entonces, en estos casos encontramos nosotros un incremento de la presión portal por insuficiencia cardíaca. En estos casos podemos encontrar ascitis, podemos encontrar una hepatomegalia dolorosa y la famosa ingurgitación yugular, que nos daría pie a pensar justamente en que es la insuficiencia cardíaca la que está causando esta hipertensión portal. También tenemos las pericarditis constrictivas, es decir, esos derrames pericárdicos que hacen un efecto de taponamiento, que no dejan que el corazón bombee o se expanda lo suficiente. Finalmente nos lleva a un mecanismo muy parecido al de la insuficiencia, ¿no? No puede evacuar su contenido, en este caso no puede recibir volumen suficiente del corazón por estar restriccionada y aparece la congestión.
Aquí algunos conceptos de la prehepática, la definición, las características fisiopatológicas que hemos mencionado hace un poco y las manifestaciones clínicas, ¿no? Quizás esto para la clínica nos sirve un montón este tema. Cuando decimos que es una prehepática, cuando hay una esplenomegalia. Ahora, una poshepática nos puede llevar a una esplenomegalia. Una poshepática nos puede llevar a una esplenomegalia. Sí nos puede llevar a una esplenomegalia, pero tardío, ¿no? Por ejemplo, si hablamos nosotros de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca nos lleva a una hepatomegalia. Y esto, si la hipertensión portal se nutre de la arteria esplénica, de la vena esplénica, también va a haber un aumento de la presión esplénica y va a haber un problema. Pero eso es en el tiempo, ¿no? Más tardíamente. Aquí hablamos de esplenomegalia como parte del proceso inicial de una hipertensión portal prehepática. Va a haber las varices esofágicas y no hay insuficiencia hepática porque no hay un daño del hígado. En el caso de la hipertensión portal intrahepática, allí sí vamos a encontrar la típica ascitis, ¿no? Ascitis, las varices esofágicas que pueden romperse, esplenomegalia y los signos de hepatopatía crónica. Muy importante, los estigmas hepáticos. Recuerden ese término. No sé si me toca hacer con ustedes este tema en práctica, pero si me toca, recuerden los estigmas hepáticos. Creo que lo hicimos en un examen, preguntamos en un examen práctico. Así que, aprendan. Son sencillos los signos, pero es importante que los conozcan y tengan presente cuando hacen un diagnóstico de esta evaluación médica. Y en el caso de las intrahepáticas, recordemos que existen el presinusoidal, sinusoidal y el posinusoidal, ¿no? El posinusoidal típicamente ascitis, varices esofágicas, esplenomegalia y signo de hepatopatía crónica. Es el típico hepática, ¿no? Intrahepática. Aquí un resumen de todo esto. Vean cómo en la hipertensión portal prehepática puede ser generada por una trombosis de la vena porta previa a su ingreso al hígado, una trombosis de la vena esplénica o una compresión extensiva. Un tumor comprimiendo esa vena. En el caso de hipertensión portal posthepática, hay tres síndromes que pueden condicionar esto: el síndrome de Gaussiani, la insuficiencia cardíaca derecha, que es la más frecuente que hemos conversado, y la pericardite constrictiva. En cambio, en la intrahepática, las tres cosas, las tres variantes, la presinusoidal, la sinusoidal y la posinusoidal, con sus causas más comunes. La más frecuente de la hipertensión portal hepática es la sinusoidal, donde encontramos la cirrosis hepática. Aquí la diferenciación entre ambos, vean ustedes como lo típico en la hipertensión portal sinusoidal, en la cirrosis hepática, hacia este lado la presinusoidal, la trombosis portal, y hacia el otro lado la hipertensión portal posinusoidal, Chiari, y la enfermedad veno-oclusiva, oclusión también de la esplena. Veno-oclusiva, cuando se obstruye la vena por efecto compresivo externo o porque la minza se ha trombosado, o sea, se ha trombosado y obstruido. ¿Pasos? Puede ser agudo, puede ser crónico. Tumores, por ejemplo, tumores renales, tumores suprarrenales, recuerden que está cerca, crecimiento desproporcionado de páncreas, o una hepatomegalia extendiéndose hacia el lado izquierdo. Las manifestaciones más saltantes, más notorias de la hipertensión portal están en las hemorragias digestivas, altas sobre todo. Entonces vamos a encontrar todos los signos de una hemorragia digestiva alta. Vamos a encontrar la melena, vamos a encontrar la hematogenesis en algunos casos, o los vómitos con sangre, o los vómitos borrásicos. Cualquiera de ellos nos podría indicar
que hay una ruptura de las varices tanto esofágicas como gástricas, producto de hipertensión portal. También podemos encontrar hemorragias digestivas bajas, una rectorragia. ¿Y por qué? Recuerdan ustedes que la porta tenía una anastomosis a nivel del recto y podían generar las hemorroides. Entonces son sangrados rectales vivos, ¿no? Hematopesia. Y la distensión abdominal, la presencia de ascitis. También un signo importante. Investigamos ahí a la percusión, la rapidez, una rapidez que se desplaza, también la distensión, y cuando esta cantidad de líquido ha rebasado su capacidad, ha distendido la pared abdominal, se empieza a formar el llamado abdomen bajasiano, ¿no? ¿Alguien ha visto el abdomen de un sapo? Con mucha boca abajo, ¿no? El abdomen se rebasa, se rebasa. Ese es el abdomen bajasiano. Anemia o fatiga son signos asociados, y en algunos casos el paciente puede estar asintomático, ¿no? Y hemos visto cómo la hipertensión portal menos de 10 no necesariamente tiene clínica, no hay muchos síntomas, pero podemos encontrar, por ejemplo, yo tuve una paciente mujer que venía por ardor epigástrico, ¿no? Yo lo catalogué como una gastritis aguda, inicié el tratamiento, mejoró, a las 2 semanas la volví a ver, estaba mejor, pero como a las 2 o 3 semanas después de ese control retornó porque volvió el dolor, ¿no? Volvió el dolor. Y entonces le dije, vamos a ver si hay por ahí Helicobacter pylori, le indiqué una endoscopía, y en la endoscopía el endoscopista reporta varices esofágicas. O sea, se encuentra el diagnóstico de hipertensión portal como un hallazgo, ¿no? Porque no había sospecha clínica para este paciente. Claro que tenía sus antecedentes, lo tiene. También manifestaciones clínicas un poquito más avanzadas, la circulación colateral, las arañas maculares, que es parte de los estigmas hepáticos, pero siempre, ese es un detalle, ¿no? Una coronel no es el verano. O sea, si usted se encuentra en una araña vascular, no es que sea un estigma hepático, ¿no? Se dice que debe haber más de 5 aproximadamente para pensar que hay un problema hepático. La hepatomegalia que hemos comentado, como que se puede presentar. En el caso de la hepatomegalia, hay que diferenciarla de una esteatosis hepática, o sea, no por congestión, sino por grasa. Hemorroides. Aquí a la derecha les he puesto los signos de estigmas hepáticos, ¿no? Para que ustedes no recuerden. Tenemos el aliento hepático, el eritema palmar, los signos de insuficiencia hepatocelular, asterixis, somnolencia, el fenómeno hepático con la petequia, equimosis, las uñas de Terry, que vamos a ver las horas, y el hábito de choque, ¿no? De ictericia. Esos son signos de complicaciones hepáticas. El aliento hepático es un hedor característico. Yo lo siento así como cuando ¿no pasa el peor los primeros días? Algo así. Una mezcla de ensayos. Estas son las uñas de Terry, que forman parte de los famosos hábitos de choque. El hábito de choque es la dermatización crónica, el varón empieza a feminizarse, hay una menomastia, muy el vello corporal, y hay una atrofia testicular. Es típico en las hepatopatías ya mucho más prolongadas, porque el hígado metaboliza el reyes andrógenos. Si esto no se produce, se aniñan, se atiende esa atrofia. La evaluación se puede hacer en base a cateterismo, esta zona es invasiva. La idea del cateterismo llega a las venas suprahepáticas
es medir la presión sanguínea, ¿no? Se hace un catéter y se mete, y bueno, medimos esta gradiente de presión entre la aorta y la parte sistémica. Y ahí está el cuadrito con las definiciones. Pero está la prueba. Lo que pasa es que tiene su riesgo. Tiene sus riesgos. Por ejemplo, el cateterizar la vena implica riesgo de trombosis. Eso es uno. Y dos, también riesgo de hemorragia. ¿Por qué? Porque si es un paciente hepático, ¿qué función tiene el hígado en el proceso de coagulación? Forma los factores de complemento. Gracias a los factores de complemento tenemos coagulación. ¿Qué pasa si el hígado no funciona? Sangrado. Y si no hace un cateterismo con una pinchada de ella, se puede provocar hemorragias masivas. Entonces, es un riesgo. Dependiendo de la situación del paciente se determina. Ahora, esto es como a ver, si yo te digo, tiene 4 patas, tiene cola, 2 orejas, come ratón, tiene bigote, dice miau. ¿Qué es? Aunque te hace un dato, ¿cierto? Aunque no lo ves. Bonito. Si yo te digo que tiene circulación colateral, regalia, tiene circulación tubular, ¿qué es? No necesitas ver, no necesitas medir esta presión, sino únicamente la diagnóstico. Pero si hablamos en términos formales, técnicos, debería esto ser una herramienta para poder clasificar al paciente y confirmar la hipertensión portal. Ahora, pruebas no invasivas tenemos la ecografía Doppler, y aquí en la ecografía buscamos signos patognomónicos que son dos, ¿no? La presencia de colaterales portosistémicas, o sea, estas vías que se han llenado de sangre anormalmente, como las venas umbilicales, y la inversión de la dirección del flujo portal. Es decir, se supone que la sangre debe ir de la aorta hacia la cava. Cuando hay hipertensión, la aorta regresa. La sangre regresa y se va a la sistémica por las anastomosis. Y esto tiene una característica, porque la aorta, todo el sistema portal no tiene válvulas, la venas no tiene válvulas, entonces facilita el retorno venoso con mucha facilidad. Lo otro es que hay una reducción del flujo venoso portal. La tomografía nos ayuda muchísimo a determinar la causa de la etiología, y hay una prueba que se llama la elastografía de transición, que nos ayuda mucho a conocer los cuadros de cirrosis. Pero la verdad es que muchas veces la cirrosis se aplica laboratorialmente y con muy poco. Suficiente para llegar a ese diagnóstico. Y la endoscopía digestiva alta nos confirma la presencia de varices esofágicas, gástricas, y si es que existe algún daño gástrico por esta hipertensión. Vean ustedes, ¿qué les parece que fuese esto? Esa es una varice. Es una varice en el esófago, y aquí están tratando de solucionarlo colocándole una válvula. Es como querer ahorcar o estrangular la varice. ¿Cuáles son las principales complicaciones de una hipertensión portal? Hemorragias digestivas por varices, a veces masivas, muy pronunciadas, la ascitis refractaria, la encefalopatía hepática, si es que el caso es cirrótica, tiene razón, el síndrome hepatorenal, daño renal por hepatopatía, y el hiperesplenismo. Al crecer el vaso, ¿qué va a haber? Mayor destrucción del músculo. Anemia se va a acentuar más. Finalmente, el diagnóstico, tenemos este patrón: examen clínico, los laboratorios, encontramos trombocitopenia, reacción hepática. Me refiero al perfil hepático. Las imágenes, ecografía, la cabeza, todavía sigue siendo la mejor prueba y rápida, de fácil acceso. Y algunos estudios complementarios como la endoscopía para identificar principalmente las varices, la ecografía Doppler para
provocar lesiones como el simpático cardíaco. Y ya a la última es la medición de la gradiente, que como digo, casi. ¿Por qué diferenciamos este diagnóstico de hipertensión portal con una ascitis cardíaca? Con un síndrome nefrótico, que también nos provoca retención de líquidos en cavidad, la carcinomatosis peritoneal y la tuberculosis peritoneal. Aunque las manifestaciones son muy escasas comparado con los signos que hemos visto ahora. Es difícil que te puedas equivocar en diagnosticar una hipertensión portal si te aferras a las características clínicas que vamos a mostrar. ¿Preguntas, dudas? Listo, chicos, esto es no se olviden para los que llegaron tarde, mañana el examen es cada uno en su horario. ¿Ya? En el horario que me dio haciendo las prácticas, en ese horario van a dar su examen. No vamos a recibir cambios,